Hoy nos sumergimos en la historia de una de las figuras más enigmáticas y fascinantes del cristianismo, María Magdalena. Imagina a una mujer que no solo fue testigo de los momentos más cruciales en la vida de Jesús, sino que también recibió de él un conocimiento secreto, tan valioso que sus enseñanzas fueron ocultas y solo se redescubrieron siglos después. Así es, estamos hablando del misterioso Evangelio de María. Pero, ¿qué conocimientos prohibidos recibió esta enigmática mujer? ¿Por qué fue silenciado durante siglos? Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu comprensión de la espiritualidad y del propio Jesús. Pero antes, no olvides darnos tu super like, suscribirte al canal y sin más preámbulo, comencemos. María Magdalena ha sido un personaje rodeado de preguntas y controversias. Para algunos, es simplemente una seguidora fiel de Jesús, mientras que para otros es mucho más. La historia popularizada por Dan Brown en El Código Da Vinci la presenta como la esposa secreta de Jesús, lo que ha generado un gran debate. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Qué nos revela realmente el Evangelio de María? Este texto, que no forma parte de la Biblia oficial, es uno de los evangelios gnósticos más intrigantes. Aunque fue descubierto en 1896, no fue hasta el siglo XX que comenzamos a comprender su verdadero significado. En sus páginas encontramos una representación de María Magdalena muy distinta a la tradicional. El Evangelio, escrito entre los años 30 y 180 después de Cristo, se conserva en 3 fragmentos, 2 en griego, en manuscritos del siglo III, y otro más extenso en copto. Aunque descubierto en 1896, el texto copto no fue publicado hasta 1955, lo que retrasó enormemente su estudio. La mayoría de los eruditos coinciden en que el Evangelio original fue escrito en griego durante el siglo II, aunque existe la fascinante posibilidad, según el profesor Hollis del seminario Harvard, de que haya sido escrito en tiempos de Cristo. Sin embargo, el autor del Evangelio sigue siendo un misterio. El nombre de María Magdalena se asocia con este texto porque menciona a una discípula de Jesús llamada María, que la mayoría de los especialistas identifican como María Magdalena. El contenido del Evangelio es igualmente fascinante. En el fragmento copto, el más extenso que poseemos, se describe un diálogo entre Jesús y sus discípulos. Tras la partida de Jesús, los apóstoles se encuentran desorientados y temerosos, pero es María quien toma la iniciativa, consolándolos y recordándoles las enseñanzas del Salvador. Ellos, sin embargo, estaban entristecidos y lloraban amargamente diciendo: ¿Cómo iremos hacia los gentiles y predicaremos el evangelio del reino del Hijo del Hombre? Si no han tenido con él ninguna consideración, ¿cómo la tendrán con nosotros? Entonces María se levantó, los saludó a todos y dijo a sus hermanos: No lloréis y no os entristezcáis, no vaciléis más, pues su gracia descenderá sobre todos vosotros y os protegerá. Antes bien, alabemos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho hombres. Dicho esto, María convirtió sus corazones al bien y comenzaron a comentar las palabras del Salvador. Este fragmento también revela la tensión entre los discípulos, como cuando Pedro cuestiona la autoridad de María para recibir revelaciones directas de Jesús, lo que podría reflejar las tensiones entre los proto-ortodoxos y los gnósticos en las primeras comunidades cristianas. El Evangelio de María no es solo un texto religioso, es un verdadero tesoro de sabiduría oculta. Nos habla del viaje del alma a través del cosmos y de cómo superar las fuerzas que nos atan a este mundo material. Estas ideas, profundamente influenciadas por el pensamiento gnóstico, nos muestran un camino de conocimiento y liberación que va mucho más allá de las enseñanzas tradicionales. Nos habla de fuerzas invisibles que nos mantienen atrapados en este mundo material, como si fuéramos marionetas controladas por hilos que no podemos ver. Estas fuerzas, según el Evangelio, son obstáculos que debemos superar para alcanzar la verdadera libertad. Pero,
¿qué representan en realidad estos obstáculos? Son las pasiones, los deseos y las ilusiones que nos enredan en una realidad superficial, apartándonos de nuestra verdadera esencia. El Evangelio también nos enseña que el alma tiene el poder de liberarse, de cortar esos hilos que nos atan. ¿Y cómo lo hacemos? A través del conocimiento profundo de nosotros mismos, un tipo de conocimiento que va más allá de lo que nos han enseñado tradicionalmente. Aquí es donde entra en juego el pensamiento gnóstico, clave para entender este Evangelio. La gnosis no es solo conocimiento, es un despertar. Es como abrir los ojos después de un largo sueño y ver la realidad tal como es, más allá de las apariencias. Este camino de autodescubrimiento es una aventura desafiante que nos lleva a explorar las profundidades de nuestro ser y del universo mismo. Los textos de María nos invitan a cruzar los límites de lo conocido, a dejar atrás las enseñanzas tradicionales y adentrarnos en lo desconocido. Nos ofrece una visión radical del mundo, en la que el verdadero poder no reside en lo que está afuera, sino en lo que llevamos dentro. Es un recordatorio de que la verdadera libertad no se encuentra en los dogmas o en las estructuras establecidas, sino en el conocimiento profundo de uno mismo. Aquí viene la parte más fascinante. Este Evangelio sugiere que el verdadero pecado no es algo que viene de fuera, sino algo que nace dentro de nosotros cuando actuamos en contra de nuestra verdadera naturaleza. Es una perspectiva radical que desafía muchas de las creencias tradicionales del cristianismo. A lo largo de este texto, María Magdalena nos lleva de la mano en un viaje espiritual, mostrándonos que el conocimiento es la clave para la salvación. Y lo hace de una manera tan profunda y poética que es fácil entender por qué este Evangelio fue tan valorado en su tiempo y por qué sigue siendo tan relevante hoy en día. Entonces, ¿por qué este Evangelio fue ocultado durante tanto tiempo? ¿Qué nos dice realmente sobre la relación entre Jesús y María Magdalena? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de él en nuestra búsqueda personal de la verdad? Imagina que tienes un mapa que revela un tesoro inigualable, pero el mundo no está listo para conocer su existencia. El Evangelio de María podría haber sido ese mapa, un texto tan revolucionario y desafiante para la estructura establecida del cristianismo primitivo que los líderes religiosos decidieron enterrarlo en el olvido. Este Evangelio, con su enfoque en la sabiduría interna y el poder del alma, era un desafío directo al control institucional del conocimiento espiritual. Al ocultarlo, las autoridades no solo silenciaban una voz importante, sino que también mantenían el monopolio sobre la interpretación de la fe. En cuanto a la relación entre Jesús y María Magdalena, el Evangelio de María pinta un cuadro que va mucho más allá de lo que la tradición popular nos ha contado. No se trata simplemente de si eran compañeros o no, es más profundo que eso. El Evangelio sugiere una relación de almas, una conexión espiritual que trasciende lo físico y se adentra en el reino del conocimiento compartido y la comprensión mutua. Jesús no solo confiaba en María, sino que la veía como una igual en términos de su capacidad para recibir y transmitir la sabiduría divina. Pero la pregunta más importante es, ¿qué podemos aprender de este Evangelio en nuestra propia búsqueda de la verdad? Aquí es donde el mensaje de María realmente resuena. Su Evangelio nos invita a mirar hacia adentro, a explorar nuestras propias almas en busca de respuestas, en lugar de depender de las estructuras externas de poder y autoridad. Nos recuerda que la verdad no siempre está en las escrituras más conocidas o en las voces más fuertes, sino a menudo en los susurros de los textos olvidados y en las enseñanzas que desafían la norma. El Evangelio de María nos desafía a cuestionar, a explorar y a no aceptar las cosas tal como nos las presentan. En un mundo donde las verdades absolutas están siendo cada vez más cuestionadas, este antiguo texto nos ofrece una lección atemporal. El conocimiento más valioso es aquel que descubrimos por nosotros mismos, a través de la introspección y la conexión con nuestra verdadera naturaleza. Así que, al sumergirnos en este Evangelio,
no solo estamos explorando una parte olvidada de la historia, sino que también estamos abriendo puertas a nuevas posibilidades en nuestra propia búsqueda espiritual. Y eso, amigos míos, es quizás el mayor regalo que nos ha dejado María Magdalena. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros al crearlo. Ahora es tu turno. ¿Qué te ha parecido el contenido? ¿Tienes alguna pregunta, sugerencia o teoría relacionada con el tema? Déjanoslo saber en los comentarios. Nos encantará leer lo que piensas. Gracias por ser parte de esta comunidad. No olvides darnos un super like y suscribirte al canal. Un gran saludo y nos vemos en el próximo video.